Bueno, muchachos, les doy la bienvenida nuevamente a la continuidad del curso que veníamos desarrollando los días sábados. La intención es darle continuidad a la programación curricular que ya teníamos, y eso quiere decir que la clase que continúa está relacionada a la morfofisiología, ¿ok? Antes de continuar, creo que pues tenemos que acomodarnos a la situación que estamos viviendo. Las clases van a ser mandadas de por este medio, y pues tiene muchas cosas a favor. El hecho de usted poder devolver la clase si no entendió, repetir las veces que crea necesario hasta que entienda, ¿sí? Si realmente no entiende o le surgen preguntas, le voy a pedir el favor que en un cuaderno de notas anote las preguntas que tenga. Si quiere y está a su alcance, me la puede pasar de manera inmediata al grupo de WhatsApp o a WhatsApp, mi WhatsApp personal, o simplemente anota la pregunta y el día sábado, antes de resolver el taller, pues le doy respuesta a la pregunta. Pero la intención es agilizar eh, lo mayor, lo malo, o sea, lo más que se pueda por este medio. Y pues esa sería la intención, enviarme las preguntas y yo les doy la respuesta el día sábado, ¿ok? Pues no siendo más, demos inicio a lo que sería la clase correspondiente para hoy, ¿sí? Empecemos recordando algunos términos que yo estoy seguro que les he venido mencionando a lo largo del desarrollo del curso, que creo que es importante que ustedes tengan muy en cuenta, no solo para esta clase, sino para el desarrollo de las pruebas ICFES como tal, ¿ok? Entonces empecemos recordando el concepto de homeostasis, pues que ya se los he venido mencionando varias veces, de verdad que se los he mencionado varias veces. Y pues la homeostasis no es más que el punto de equilibrio de las condiciones internas de un organismo con respecto a las condiciones externas, es decir, con las condiciones del medio ambiente en el que se encuentre, del entorno en el que se encuentre, ¿ok? También es importante recordar la diferencia o el enfoque más bien que tiene la morfología y que tiene la fisiología. La morfología, como ya les venía mencionando en una clase también, se encarga más bien o tiene como enfoque estudiar la estructura y la composición de los organismos, ¿sí? De los individuos como tal, no solo de un organismo, sino también de las células. Y la fisiología se encarga más bien de estudiar la función y el modo en el que ejerce esa función, ¿sí? La metodología que utiliza o los mecanismos de acción que utiliza, como lo prefieran llamar, ¿sí? También es importante, sobre todo para esta clase y para toda su vida, que tengan en cuenta que sistema y aparato son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Un sistema, como ya les dije también, es el conjunto de órganos que presentan características muy similares, tanto a nivel estructural como a nivel de función, ¿sí? Por ejemplo, el sistema óseo, todos son huesos, ¿sí? Y todos cumplen la principal función, que es la de soporte y movilidad, ¿vale? Al igual que de protección, ¿sí? En caso del sistema muscular, la mayoría son músculos, todos son músculos, a nivel estructural son muy similares, y a nivel de función pues realizan el proceso de contracción y relajación que ejercen todos los músculos. No sucede lo mismo con los aparatos. Los aparatos son un conjunto de órganos estructuralmente muy diferentes, y a nivel funcional cada uno de esos órganos eh, ejecuta una función en específica, que claro está, o sea, en conjunto consiguen la principal función del aparato, pero a nivel función de órgano como tal ejercen funciones muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el sistema respiratorio, en el sistema respiratorio las fosas nasales tienen una función diferente a la que tienen los alvéolos como tal, ¿sí? En conjunto todos cumplen la principal función, que es la del intercambio gaseoso, ¿sí? A eso me refiero, ¿ok? Entonces, podemos empezar con uno de los sistemas más importantes, por no decir que es el más importante, y es el sistema nervioso, ¿ok? El sistema nervioso es un conjunto de células especializadas en la transmisión de señales eléctricas, ¿ok? La función del sistema nervioso es sencilla.
recoger información del medio externo y darle una respuesta desde el sistema nervioso central, que vamos a ver a continuación. ¿Y cómo hace esa transmisión de señales eléctricas? Pues a partir de su unidad funcional, que son las neuronas. Las neuronas son las células del sistema nervioso, ¿ok? Esta figura que tenemos aquí, o esta representación gráfica que tenemos aquí, corresponde a una neurona, ¿ok? A nivel morfológico, ¿qué podemos encontrar? Que la neurona consta de unas dendritas aquí. Tenemos un cuerpo celular o soma, en el que podemos observar también el núcleo celular, una prolongación de ese cuerpo celular, conocido como axón, en el que se encuentran las células de Schwann y que está rodeado por un componente conocido como vainas de mielina, ¿sí? Al final podemos encontrar la terminación del axón, que también son unas dendritas. Estas dendritas que están acá serían dendritas postsinápticas y estas que están acá serían dendritas presinápticas. ¿Por qué? Imaginémonos que antes de esta neurona tenemos a otra exactamente igual y en la misma dirección. Si esa neurona trae una señal eléctrica, un estímulo nervioso, en el momento que se dé la sinapsis, que es la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra, esta neurona que está acá, perdón, las dendritas de esta neurona que está acá serían las que se encuentren después de la sinapsis. Por eso estas dendritas serían las dendritas postsinápticas. El estímulo sigue recorriendo. En el axón las vainas de mielina cumplen una función muy importante, que es la de ayudar a que la transmisión de ese impulso nervioso sea la mejor, ¿sí? Se transmite ese impulso nervioso, esa señal eléctrica, y aquí llegaríamos a la terminación del axón, donde también encontramos dendritas, y estas dendritas serían dendritas presinápticas. ¿Por qué? Porque de este lado seguramente vamos a encontrar una neurona muy similar, tal vez en la misma dirección, y aquí en este punto donde supongamos se daría la sinapsis, estas dendritas serían las que se encuentren antes de la sinapsis y por lo tanto serían las dendritas presinápticas, ¿ok? Esto que tenemos acá abajo no es una neurona, se llama células gliares, también son células presentes en el sistema nervioso y principalmente están relacionadas a la verificación o el soporte más bien de la ejecución de la transmisión de las señales eléctricas, es decir, ellos están chequeando que sí se esté dando la transmisión de la señal eléctrica o del impulso nervioso, ¿sí? En la imagen podemos ver una representación de lo que sería una señal eléctrica transmitida a lo largo de una red neuronal, ¿sí? Esto que vemos aquí es una neurona, todas estas que están acá conforman una red neuronal, vemos que el impulso al llegar a esta se divide y va hacia otras neuronas, ¿sí? Y esto que vemos acá son las células gliares, ¿ok? No están formando como tal la red de neuronas, pero sí están presentes en el sistema nervioso, ¿ok? A nivel morfológico podríamos decir que el sistema nervioso se encuentra dividido de dos maneras, ¿sí? El primero es el sistema nervioso central, que consta del encéfalo y de la médula espinal, la médula ósea, ¿ok? Tenemos que el encéfalo a su vez está conformado por el cerebro, el tallo encefálico y el cerebelo, ¿ok? La médula se encuentra al interior de la columna vertebral, ¿ok? Acá tenemos una representación gráfica un poco más compacta de lo que sería el sistema nervioso central, la que podemos observar el cerebro, en el que también podemos observar los pliegues, que en una clase también les mencionaba que estos pliegues son los que nos permiten separarnos de especies que molecularmente y que genéticamente e incluso sistemáticamente se encuentran muy relacionados con nosotros, pero son estos pliegues en el cerebro los que nos hacen separarnos de ellos y los que nos hacen realmente una especie única, ¿sí? Recordemos que el cerebro tiene 4 lóbulos, ¿sí? Tiene 2 hemisferios, uno izquierdo y uno derecho, ¿ok? Cada uno tiene una función en específica. Acá tenemos pues lo que sería el cerebelo, tenemos lo que es el tallo encefálico y aquí ya sería el inicio de la médula, ¿sí?
la función de la médula, desde acá se generan las respuestas a los estímulos y la médula conecta, ¿sí? Transmite también esas respuestas al sistema nervioso periférico y del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central transmite los estímulos recibidos, ¿ok? Vamos a ver a continuación lo que sería el sistema nervioso periférico, ¿ok? Como su nombre lo indica, el sistema nervioso periférico conecta el sistema nervioso central con la periferia del organismo, ¿ok? ¿Sí? A la periferia del organismo, es decir, va a todos los lados del organismo como tal, ¿ok? Está conformado por ganglios y por nervios, ¿vale? ¿Qué son los ganglios? Los ganglios son la acumulación de cuerpos celulares, de cuerpos neuronales. La acumulación de cuerpos neuronales da origen a la formación de ganglios y la acumulación de axones da lugar a la formación de los nervios, ¿ok? Aquí podemos ver una representación gráfica de lo que sería la unión del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central, exactamente a la médula. Esto sería un corte transversal de la médula en la que, disculpen, en la que podemos observar la materia gris, que sería también acumulación de cuerpos neuronales, y la materia blanca, que sería la acumulación de axones, ¿sí? Aquí podemos ver la acumulación de axones del inicio del sistema nervioso periférico y aquí podríamos ver un ganglio sensorial. Ganglio, acumulación de cuerpos celulares, ¿sí? Esto lo que hace en este caso sería recibir el estímulo del medio externo, por eso son sensoriales, transmitirlo a la médula ósea, a la médula lo lleva al cerebro, cerebelo o al encéfalo y desde allá se genera una respuesta que va a ser transmitida por esta parte posterior, ¿ok? Por aquí entra el estímulo, por acá se genera la respuesta a ese estímulo, ¿vale? ¿Cuál es la función del sistema nervioso periférico? Conectar. ¿Conectar qué? El sistema nervioso central con el resto del organismo. ¿Cómo lo hace? Recibiendo un estímulo de la periferia, transmitiéndolo al sistema nervioso central. El sistema nervioso central genera una respuesta a ese estímulo y el sistema nervioso periférico lleva ese estímulo hacia el punto, a esa respuesta hacia el punto de origen del estímulo, ¿ok? Continuamos. Lo que vimos es a nivel morfológico. Ahora pues vamos a continuar con la parte fisiológica, vista de una manera un poco sencilla, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta lo que se define como potencial de acción. ¿Qué es el potencial de acción? El potencial de acción es un cambio en la carga eléctrica de la membrana de las células neuronales, ¿ok? Aquí tenemos un axón, ¿sí? Este es el axón de una neurona. La línea que observamos aquí sería la membrana plasmática de esta célula neuronal, ¿sí? Vemos un cambio en la carga eléctrica que se asocia al transporte de sodio, ¿sí? ¿De qué manera? En el momento en que el sodio se encuentre en la parte extracelular, es decir, fuera de la célula está cargada de manera positiva. El ion calcio está cargado de manera negativa, ¿sí? ¿Qué pasa? Al momento de ingresar ese ion sodio con carga negativa, hace que la carga eléctrica de la membrana cambie de positiva a negativa, ¿sí? Y esa señal se va propagando a lo largo de toda la célula, ¿sí? Pero a medida que se va propagando, la carga eléctrica se va restaurando, por eso ese cambio de esta manera. Y ese impulso es el que veíamos de esta manera, y representado como un haz de luz que representaría una señal pues eléctrica, ¿sí? Sería más o menos eso lo que estaría pasando. ¿Cuál es el objetivo de este impulso nervioso, este potencial de acción por lo general? Resulta en la liberación de neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son sustancias químicas que ejercen funciones específicas en órganos determinados, que son conocidos como órganos diana, ¿sí? Dependiendo también de la señal que reciba el sistema nervioso central. Y pues así va a ser la respuesta con respecto al neurotransmisor y con respecto al órgano de destino de ese neurotransmisor, ¿ok? Desde el punto de vista fisiológico se puede decir que el sistema nervioso se puede separar en dos partes, ¿sí? Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático
es esa parte del sistema nervioso voluntaria, ¿sí? Que nosotros podemos controlar, ¿sí? Consta también de una parte sensorial de una parte motora. La parte sensorial sería esa parte o esos receptores que reciben los estímulos del medio externo, que, ojo, no solo pueden ser estímulos del medio externo, el sistema nervioso también recibe estímulos del medio interno, ¿sí? Del estado interno del organismo como tal, es decir, si un órgano está funcionando mal o si hay alguna anomalía, ¿ok? En este caso serían estímulos externos y esa parte sensorial está conformada por lo que serían básicamente los órganos de los sentidos, ¿sí? La visión, el olfato, el gusto, el tacto, y esa parte motora sería la movilidad en los músculos estriados, los músculos esqueléticos, que respondería a ese estímulo sensorial. Un ejemplo podría ser una persona colocando su mano sobre algo caliente, va a recibir el estímulo sensorial de que lo que está tocando está caliente y la respuesta a ese estímulo va a ser soltarlo pues, y alejar la mano lo más rápido que pueda de eso que está caliente, ¿vale? El neurotransmisor que efectúa este proceso se llama acetilcolina, que está representado aquí en la nomenclatura, que es ACH. ¿Okay? Tenemos el sistema nervioso autónomo, que es ese sistema nervioso, la parte del sistema nervioso que no podemos controlar, que es más bien involuntaria, ¿sí? Entonces este se divide en el sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático está asociado a señales de alerta, lucha y huida. Es decir, cuando uno se encuentra en una situación de peligro, las sensaciones que uno siente en el momento son involuntarias, como por ejemplo aceleración del ritmo cardíaco, dilatación de las pupilas, sudoración. Eso no lo podemos controlar, es un impulso más bien, es un estímulo más bien involuntario, que está mediado por la liberación de este neurotransmisor que está aquí, que no es sodio porque no tiene la carga, es noradrenalina. La noradrenalina es la que se encarga de que tengamos esa respuesta a ese determinado momento mediante el sistema nervioso simpático. Y este sistema nervioso simpático se equilibra con el sistema nervioso parasimpático, es decir, que tienen funciones opuestas. Perdón, tiene funciones opuestas. Como este es de excitación, por así decirlo, de situaciones de alerta y lucha, este más bien es de relajación, de descanso, de digestión y de otras cosas más, ¿sí? Y al igual que en el sistema nervioso somático, el neurotransmisor que media el funcionamiento del sistema nervioso parasimpático es